minutos 53 segundos. Qué alegría y qué conversación tan urgente. Gracias por venir, María Marván Laborde. Ella es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y ex consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Para platicar de qué? Pues evidentemente de este tema que nos tiene a todos absolutamente desconcertados, la reforma electoral, que bueno, lo que hemos visto hasta el momento es que la presentada por el Poder Ejecutivo pues es, digamos, una reforma absolutamente regresiva. O sea, es como para regresar a los años 80 o 70. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Yuriria. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a ti, por supuesto también al auditorio. La verdad es que, aunque tiene algunos puntos rescatables, porque sí los tiene, la mayoría de los puntos de la reforma electoral presentada por el Poder Ejecutivo, pues asusta porque renunciaría u ordenaría echar para atrás varias de las conquistas que tanto trabajo le costó justamente a México ir pian pianito obteniendo con el tema para tener un mucho mejor sistema electoral del que tenía en tiempos del partido único, el partidazo, el PRI, los 71 años de no democracia en nuestro país, ¿no? En efecto, la verdad es que sí es una reforma regresiva y creo que es importante reconocer que es una reforma regresiva en el fondo y en la forma. Así Voy es. primero a la forma y después al fondo. Por favor. Eh, Además de que Reyes Heroles decía que en política la forma es fondo, la última reforma electoral que se hizo sin consenso de las oposiciones viene de 1946, para que nos demos cuenta lo lejos que nos estamos yendo para atrás. Ni siquiera estamos regresando a antes del 88, no estamos regresando, por supuesto, al 90, antes de que se fundara el IFE, estamos regresando a 1946, una reforma hecha desde el Poder Ejecutivo para consolidar el poder del partido en el poder, valga la redundancia. En Entonces, el 1900, PRI, el en PRI, aquel que en ese entonces. año cambió de nombre y que justamente fue ahí donde se hicieron todos los arreglos legales para consolidar el sistema de partido hegemónico. Es decir, nos estamos yendo a 1946. Y creo que ese solo hecho nos debería de preocupar. México en 77 y de ahí en adelante hasta el 2014, las reformas electorales se han hecho de la mano de la oposición y además, o de las oposiciones, para ser más precisa, y además para satisfacer demandas de las oposiciones. Esta es una demanda desde el poder para excluir la pluralidad y para consolidar al partido en el poder, en lo que se podría prever la perpetuación en la presidencia. Algo parecido a como tener muchas ganas de la restauración del ancien régime o del viejo régimen priista, nada más que ahora con las siglas de, no, de Morena. María. Así es, así es. Creo que eso es a lo que de lo que tenemos que estar preocupados. Y en el fondo, un poco sucede lo mismo. ¿Cuáles serían las dos condiciones fundamentales que esta reforma planteada por el presidente estaría aniquilando? La primera, la autoridad electoral independiente, porque la verdad es que es demagogia pura decir que si elegimos a través del voto popular, las autoridades electorales van a ser imparciales y van a ser justas. Si elegimos a través del voto popular, lo cual es un despropósito, y eso no lo dice María Marván, lo dice la Comisión de Venecia, Exacto. porque no estamos eligiendo a representantes, ¿sí? Necesitamos un cuerpo técnico altamente especializado, capaz, por supuesto, también de ser imparcial.
eso nadie lo niega, ¿sí? Lo que le estamos dando es al presidente la posibilidad de manipular la elección del cuerpo colegiado que organizaría las elecciones. El otro elemento que también debe preocuparnos es que al plantear pasar a el 300 diputados en lugar de 500, es decir, disminuir al órgano representativo y pasarlo todo a representación proporcional, lo que estamos haciendo es excluir a las minorías con un porcentaje de umbral de participación altísimo que rondaría, dependiendo del estado, entre el 7 y el 12%. Es decir, hoy tenemos un porcentaje de umbral de participación del 3%. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje llano? Que el partido que no consiga 3% de la votación válida no tiene derecho a un asiento en la Cámara de Diputados. Ese 3 lo estaríamos elevando a entre el 7 y el 12% en el caso de que pase la reforma que está proponiendo el presidente. En pocas palabras, estaríamos reduciendo a 2 partidos fuertes y a lo mejor un chiquillo por ahí que se pudiera colar, que lograra 10, 12, 15 diputados, uno en cada estado, para realmente reconformar un sistema hegemónico o en el mejor de los casos bipartidista. Y el bipartidismo, que en otros países ha sido muy funcional, ¿por qué podría ser peligroso para México, María? A ver, el bipartidismo que ha sido muy funcional en Gran Bretaña y en Estados Unidos, en primer lugar es un bipartidismo de mayoría relativa, no de representación proporcional. Y Así esa es es. una diferencia importante. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos de una representación de mayoría relativa, el candidato tiene arraigo necesariamente en su comunidad, en su distrito, y hay una suerte de compensación entre la fuerza del candidato, la figura ética que debe representar el candidato y la aceptación de este por la élite de su partido. Cuando estamos hablando de representación proporcional pura, lo único que estamos fortaleciendo es a las élites partidarias que serán las encargadas de seleccionar a candidatos y candidatas en todos los casos. Y eso es disfuncional. Creo que hay que tomarlo en cuenta porque también desde esa perspectiva es una reforma antidemocratizadora. Es decir, estamos favoreciendo la partidocracia de un bipartidismo y no favoreciendo la democratización de los partidos a través de elecciones primarias. ¿Y qué recomendarías, María? Porque en efecto, y lo sabemos quienes hemos dedicado nuestras vidas al estudio de estos temas, yo antes que periodista soy politóloga, estudié ciencia política, al igual que tantos otros colegas que hoy estamos muy espantados con este proyecto de reforma democrática porque sabemos lo que implica y los años que a México le tomó llegar a tener un instituto electoral autónomo que no dependiera del poder ejecutivo, en aquel caso, en aquel entonces, el presidencialismo priista, ahora estamos con el presidencialismo morenista, pero digamos, es aterrador ver que México puede estar apostando para regresar a ese lugar del que tanto trabajo le costó salir. María. Sí es aterrador. Creo que en este momento mi recomendación sería no hacer una reforma electoral. Y te preguntarás, yo diría, ¿por qué una recomendación tan extrema? ¿Acaso María Marván piensa que el INE es perfecto, que nuestro sistema electoral es perfecto? No, por supuesto que no. Creo que es perfectible. Lo que estoy absolutamente convencida es de que no es el momento
de hacer una reforma de este calado que tendría que probarse su funcionalidad hasta el proceso de la elección presidencial y no en una elección intermedia. Si queremos hacer alguna reforma, creo que habría que escoger 2 o 3 aspectos muy puntuales, muy pequeños, muy acotados, que no pusieran en riesgo la elección presidencial. No queremos una elección presidencial cuestionada, porque eso generaría una alta inestabilidad política en el país. A veces parece que no les tiene con mucho pendiente, ¿no? No, no los tiene con ningún pendiente. Están tan seguros de que Morena va a ganar y que va a arrasar en las elecciones. Y mira, si Morena gana y arrasa en las elecciones porque tenemos una autoridad electoral, bueno, porque hicieron bien una campaña, porque presentaron un buen candidato o candidata, por supuesto, pero porque tenemos una buena autoridad electoral, porque contó bien los votos, porque todos pudimos ir a votar, porque no se manipuló la elección, santo y bueno, que el siguiente presidente, la siguiente presidenta sea morenista elegida bajo esas características o elegido bajo esas características con una autoridad electoral confiable, para que todas las personas mexicanas podamos aceptar el resultado electoral. La no aceptación de la derrota nos ha costado muy cara en este país, Así es. aun y cuando teníamos una autoridad electoral confiable. María Marván Laborde, te agradezco profundamente la generosidad de tus palabras y de tu tiempo en esta emisión. Seguramente volveremos a platicar sobre este tema conforme vayan pasando los días y el debate de esta reforma electoral. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo.